Vamos a enlazar con Arturo Lechuga, el mariachi ninja, nuestro amigo, quien está pacientemente esperando para darnos sus opiniones acerca de este y otros temas. Mi querido Arturín, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Vicente? Saludos a Rafita, saludos a Toñito, a Ceci, a Don David y al público consentidor. Pues la temática va enfocada precisamente al tema migrante, que ya hemos dicho que este es permanente. ¿Cómo ves, mano? Pues éntrele, mi querido Arturo, pero antes déjeme decirle a usted que nos ve y nos escuchen sin censura, que esperamos que también apoye el canal de YouTube de El Mariachi Ninja. Búsquelo en YouTube, así nada más, póngale en el buscador El Mariachi Ninja, suscríbase a su canal y también sígalo en Twitter en @El Mariachi Ninja. Échele, mi querido Arturo, ¿qué piensas de todo esto que ya está llevando incluso a este debate fuerte, pero interesante, sabroso, profundo? De eso se tratan los debates, de poner varios puntos de vista encontrados, que haya un diálogo, y hay varios temas que se relacionan, incluyendo lo del exilio español que hoy en la mañanera tuve la oportunidad de ver a través de tu canal. Y voy a empezar precisamente con lo del exilio español, porque hay que recordar que parte de este exilio no fue bien visto aquí en México por parte de la derecha. Hay que recordar que quienes venían huyendo de España eran gente republicana que había luchado en contra de un golpe de Estado, de una dictadura, y que enriqueció a nuestro país, a pesar de la oposición de gente que aquí apoyaba al régimen de Franco, a estos movimientos de derecha, de extrema derecha en Europa. Pero este exilio nos dejó a gente como Ramón Xirau, un filósofo, a Paco Ignacio Taibo I y II, a la familia de Carmen Aristegui, la fundación de la Casa de España, posteriormente el que se convirtió en el Colegio de México. Y hay un resurgimiento de ideas de derecha que están permeando en diversos países, no solamente aquí en Estados Unidos, en México, bueno, no aquí en Estados Unidos, aquí en México, derivado de los Estados Unidos, lo estamos viendo en España. Y ustedes mencionaron algo muy importante que tiene que ver con los niños, y eso lo vamos a abordar también. Derivado del exilio español hubo este caso de los niños de Morelia, y nos vamos a derivar además al fenómeno de los menores no acompañados. Esta es una figura que maneja mucho el Instituto Nacional de Migración, y hay cifras sumamente alarmantes respecto a esto. Hay una nota que pueden encontrar de Infobae que nos da un panorama terrible. México no cuenta con el registro de ingreso de menores migrantes no acompañados. Sin embargo, en Estados Unidos hay una cifra. Aproximadamente 21,000 menores fueron detenidos en la frontera de México-Estados Unidos, sin contar a los menores mexicanos. Estamos hablando de menores que vienen de Centroamérica, que hacen un trayecto sin ningún acompañamiento, que son víctimas del crimen organizado, de secuestros, de desapariciones. Es un tema sumamente fuerte. Y también me voy a ir relacionando, además de esto de los menores no acompañados, porque es algo no muy visible para muchas personas, que tiene que ver también con algo que mencionó el senador o diputado, perdón que me esté un poco sacado de onda, Gerardo Fernández Noroña, también tuvo una participación con ustedes, y también para decirle a la gente que no solamente se trata de ver algunas notitas, que se den un tiempo para buscar más información, porque hay prejuicios que están empezando a surgir dentro de nuestra población en contra de los migrantes, no solamente de los migrantes centroamericanos, asiáticos o europeos que vienen aquí a nuestro país, sino en contra de los migrantes mexicanos también. Y hay que abrir la conciencia. Me quiero ir a lo siguiente. Hemos abordado el tema de los diputados migrantes aquí en México, de ahora de esta población que ya tiene la ciudadanía estadounidense, que también se deben de conjuntar para hacer visibles las problemáticas migrantes, no solamente los mexicanos, sino de otras nacionalidades. Hay un cambio de percepción de la población y tenemos que hacer nuestro trabajo a concientizar y abrir las ideas respecto a esto, porque podemos caer en el odio, en el desprecio, en la persecución, y México no tendría por qué caer en eso. Hemos tenido exilio español que ha llegado aquí, hemos tenido el exilio argentino, el exilio paraguayo, uruguayo, chileno, de perseguidos por cuestiones políticas, y entonces México siempre ha sido un refugio. Y me voy también a la parte de las caravanas, porque también sería bueno hacer una diferenciación entre estas caravanas que buscan un asilo y los migrantes que buscan trabajar en Estados Unidos.
Estamos hablando de dos fenómenos separados. Y eso súmele el de los niños que están huyendo o que van a alcanzar a sus familias que ya están en Estados Unidos. Por ahí, perdón, por ahí se dice esto de que quién es quien promueve estas caravanas. Se ha dicho de George Soros, se ha dicho que el propio Donald Trump, por esta cuestión de meter lo de la seguridad nacional de Estados Unidos y que ahora también lo está contemplando México como un problema de seguridad nacional, esto es para beneficiar precisamente una campaña de reelección de Donald Trump. Y me voy también a lo siguiente, porque tiene, perdón, me decías, Vicente. Sí, no, te escucho, mi querido Arturín. Ahora, para poner el tema álgido respecto a las funciones de la Guardia Nacional, creo que en alguna plática ya habíamos hablado que estaba contemplado esto de pues, hacer labores para los migrantes de detención, que no sería su función principal. En México existe el Instituto Nacional de Migración y vamos a hablar del entrenamiento o de la capacitación que tienen estas diferentes organizaciones o cuerpos, que también está dentro del Sistema Nacional de Seguridad. Por cierto, el Instituto Nacional de Migración tiene protocolos del uso de la fuerza no letal para la detención de migrantes. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la Policía Federal, la Guardia Nacional e incluso el Ejército Mexicano? Porque vamos a hacer una aclaración. El Instituto Nacional de Migración se tuvo que enfrentar a problemáticas donde no podía acudir, sus agentes no podían acudir solos a realizar detenciones porque se enfrentaban a grupos del crimen organizado que enganchan a los migrantes, porque para el crimen organizado esto es un negocio enorme, el tráfico de personas a través del territorio nacional, no solamente de centroamericanos, también de mexicanos. Ahora, ¿cuál es el entrenamiento que va a tener la Guardia Nacional para realizar estos protocolos de uso de la fuerza no letal cuando tengan que detener a migrantes? Además, 6,000 elementos que van a estar en la frontera sur, otros que van a estar, como lo ha dicho Olga Sánchez Cordero, en el Istmo de Tehuantepec. Y en la frontera norte, ¿cómo va a estar el desempeño? Porque ahora tenemos que abordar otra situación. Se van a detener a migrantes centroamericanos, pero ¿qué va a pasar con los migrantes mexicanos que estarán en la frontera norte? También se les va a detener. Este es un tema que no se ha abordado, porque no creo que los migrantes mexicanos vayan a tener un trato diferente al de los centroamericanos respecto a su desplazamiento en la frontera norte. Los migrantes mexicanos en territorio nacional es difícil que los pueda uno identificar. Ellos tienen una facilidad al moverse en el territorio nacional, pero en la frontera norte, ¿cómo será la actuación? Estaba escuchando esto de Porfirio Muñoz Ledo y hay que tenerlo en consideración. La fuerza de la Guardia Nacional originalmente está pensada para seguridad pública, ni siquiera estoy hablando de seguridad nacional, precisamente para el combate en contra del crimen organizado. Y ahora resulta que lo vamos a tener haciendo labores migratorias sin saber cuáles son los protocolos que ellos tendrán que desempeñar en contra de los migrantes, porque no va a decir que es a favor, muy probablemente será en estas detenciones, en estos repatriamientos, que no, lo decimos de esa manera para no decir deportación, pero la figura de la repatriación es detenemos a los migrantes, los devolvemos a su lugar de origen sin tener en consideración cuáles son los motivos por los cuales ellos hayan salido. Puede ser que gente que está huyendo de la violencia de sus lugares de origen, gente que por alguna situación política tiene que escapar de su país, no solamente la gente que se sale por necesidad económica, y ahora si esta gente va a ser repatriada o deportada, los pone en una situación sumamente difícil. Ahora esto de los crímenes, de los grupos de crimen organizado que intervienen, ¿cómo va a lidiar la Guardia Nacional con esto? Si hemos visto que el Instituto Nacional de Migración tenía que ir acompañado de policías, de la Policía Federal, porque no podían realizar sus labores de manera independiente por las amenazas de los migrantes, miles, millones de pesos o hasta de dólares por el tráfico de estas personas. ¿Cómo va a ser el trato hacia los migrantes mexicanos en la frontera norte por parte de las autoridades de nuestro país? Porque no creo que el trato vaya a ser diferente. ¿Cómo se va a manejar el problema de los menores no acompañados en este caso? ¿Qué pasa con esta situación? Es sumamente complicada, Vicente. Definitivamente, y solamente el tiempo nos podrá ir ayudando a responder muchas de estas incógnitas, a resolver muchas de estas preguntas, mi querido Arturo. Lo que sí sabemos es que se van a reforzar muchos de estos retenes que hay en México para identificar a inmigrantes indocumentados, tristemente, pues como réplica de lo que vemos acá en Estados Unidos y de lo que tanto nos cuidamos y nos quejamos los mexicanos acá en Estados Unidos, de estos retenes de inmigración que
pues que están por todo el país. Así más o menos entiendo que se instalarán o continuarán trabajando ahora con un enfoque para detectar y detener a los inmigrantes indocumentados que cruzan por nuestro país. Habría que preguntarle a las autoridades cuáles son los protocolos que van a utilizar para realizar estas labores. Sería importante que dieran a conocer eso, porque aquí en México hemos tenido unas situaciones que parecen de película, ¿no? Ciudadanos mexicanos de la parte de Oaxaca o de Guerrero, hay una comunidad afrodescendiente, y ha habido detenciones de estos ciudadanos mexicanos pensando que son migrantes, y han llegado al extremo de quererlos deportar a Haití, a algunos lugares donde sabemos que también hay una población grande afrodescendiente. Esto no es una mentira, ha ocurrido incluso en esta serie de documentales de poblaciones afrodescendientes aquí en la República Mexicana, ¿no? De las problemáticas que tienen que lidiar, por ejemplo, ante una incapacidad por parte de ciertas autoridades de identificar ciudadanos mexicanos de ciudadanos de otras nacionalidades, pensando que son migrantes en su propio país. Definitivamente. ¿Le dejamos hasta ahí con el tema migrante? ¿Te puedo hacer otros planteamientos para ver tu opinión? Vamos a darle